Annyeong. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a vuestro profesor coreano. Bueno chicos, hoy quisiera hablaros un poco más sobre la cultura coreana, basándome un poco en mi experiencia. Si recordáis, en uno de los vídeos anteriores hablé sobre las diferencias culturales que yo sentí que había entre Corea y España, que es en los dos sitios donde crecí y he podido he vivido más años, y a partir de ese punto he hecho esa comparación. Pues esta vez quisiera centrarme un poco más y profundizar un poco más en lo que fue mi experiencia en el colegio, en la adolescencia, en el instituto, en ambos países. Quieras o no, pues al haber estado en ambos países y visto cómo es la vida del estudiante en ambos países, pues siempre he sido un poco crítico en ambas direcciones, en el sentido de que, bueno, yo creo que esto es mejor en este país, esto es mejor en el otro, y he podido así comparar a lo largo de los años cómo ha sido esa experiencia. Quisiera por eso compartir un poco esta visión con vosotros y profundizar en lo que es la vida del estudiante, del adolescente en Corea, y también compararlo con cómo lo vi yo, que es en España. Pues quizás quizás lo mejor sería empezar un poco por cómo es la formación en sí, cómo pienso yo que es la educación que reciben de los colegios en Corea. Pues yo pienso personalmente que es muy exigente. Ya en el vídeo anterior pues hice énfasis en que es un ambiente muy competitivo y donde se le exige mucho a los alumnos estudiar tanto por parte de los profesores como por parte de los padres, en la sociedad en general, e incluso estando entre los alumnos. Es un ambiente en el que pues te empuja a estudiar más, a estudiar juntos, ir juntos a la biblioteca, después de las clases ir a la academia, y no necesariamente por tener malas notas, sino por tener mejores incluso. Entonces yo cuando estuve allí, pues al principio pues yo sí que pensé, además estuve en el instituto después de haber estado unos años en España, entonces yo vi que había una diferencia muy grande en cuanto a la presión que se hacía sobre los alumnos. Lo que pasa es que los alumnos lo soportan en gran parte porque es generalizado. Entonces, por así decirlo, todos se adaptan e intentan esforzarse al máximo, y tampoco se sienten demasiado, pues, o soy el único desgraciado o el único al que le exigen, sino que es algo generalizado, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo creo que van demasiado, un poco demasiado, porque quieras o no, pues incluso yo creo que la presión va a los mejores estudiantes, porque es mucho más competitivo a esos niveles cuando todo está sobre un ranking. Todas tus notas, por ejemplo, se hacen públicas. Eso es otro punto que es distinto a cómo era en España, que tus notas son para ti, son privadas. En Corea no, se publican del primero hasta el ranking, hasta el último de la clase, pues es público. Entonces esas notas hacen que sí, que empujan a que estudies más, pero es mucha presión también para los alumnos, sobre todo los que están arriba, que siempre luchan por ser el mejor, y bueno, sí que te empuja a sacar lo mejor, a esforzarte, pero a veces yo creo que es demasiada presión, digamos, ¿no? En ese sentido yo decía, bueno, pues a ver, pues quien quiera estudiar que estudie, quien no, no, pero ese ambiente tan generalizado para estudiar, quizás en mi opinión, era demasiada presión para los alumnos. Por eso me pasó que yo, pues dentro de lo que cabe, intentaba adaptarme lo antes posible tanto cuando estaba en Corea, pues a ese entorno donde pues todos estudian, pues yo también pues intentaba esforzarme al máximo, ¿no? Entonces una vez me tocó volver a los años a España, y en España otra vez pues tenía que cambiar rápidamente el chip, porque en España pues era pues totalmente más
había más libertad en ese sentido, ¿no? Quizás no había gente a la que algún empujón le hubiera venido bien, de, a ver, puedes esforzarte un poco más, pero quien estudiaba, cada uno era responsable, digamos, de un poco de sus actos. Incluso los padres pues daban un poco más de flexibilidad a sus hijos para que hagan un poco lo que quieran, ¿no? Y yo, pues, si no cambiaba ese chip, pues, como que estaba en ese ambiente, con esa mentalidad de competir yo solo, ¿no? Y de esa forma, pues, o cambia rápidamente o yo creo que pocos amigos iba a hacer. Así que esa era una de las mayores diferencias que he notado en el colegio, en el tanto desde muy pequeños en Corea, pues ese ambiente es totalmente diferente. El resto, pues en cuanto a las asignaturas que se daban o lo involucrados que estaban los profesores, yo creo que todo es parecido, digamos, tanto en Corea como en España, pues yo creo que la relación alumno-profesor era parecida en ese sentido, ¿no? Lo único diferente era la presión que había un poco en la dirección hacia donde enfocaban, por así decirlo, el objetivo de los alumnos. Otra cosa diferente que noté es también la densidad de las clases. En Corea, al menos en Seúl, al ser una ciudad tan grande, pues yo recuerdo en primero de secundaria, pues teníamos en el mismo curso 17 clases de 60 alumnos, lo que era una barbaridad. Es cierto que hoy en día, pues ya con la bajada de la natalidad que ha habido durante unos años, pues es cierto que se ha reducido mucho el número de alumnos que hay hoy en día en los colegios, pero ya en mi época ya éramos muchísimos, era muchísima gente y era... luego, comparado con cómo era en España, que eran pues clases de 25 alumnos, 4 clases o 5, pues era una densidad total que éramos muchísima más gente, ¿no? Yo creo que por eso también las reglas eran un poco más estrictas, tanta gente pues requiere un poco unas reglas más estrictas y bueno, también el llevar uniforme, el corte de pelo está regulado. Ahora da un poco más de libertad, te lo dejan alargar un poco más, pero antes te obligaban a cortártelo muy corto, muy corto. Yo recuerdo la primera vez que pasé de primaria a secundaria. En primaria no había restricciones, pero en secundaria ya te obligaban a cortarte el pelo muy, muy, muy corto. Bueno, lo hacían todos los chicos. Las chicas creo que lo tenían limitado aquí al cuello, creo, más o menos. Pero los chicos era con máquina, prácticamente. No al 0, pero al 2, al 3, bien, bien cortito. Pero bueno, todo el mundo iba así, todos los alumnos íbamos así, así que tampoco... Eso te hacía, bueno, al principio no me gusta nada, pero luego pues todos iguales, ¿no? Otra cosa muy diferente allí era la jerarquía. Creo que he mencionado ya anteriormente que Corea es un país con mucha jerarquía entre la gente. En todas las organizaciones, todos los grupos, siempre que haya un grupo de gente, pues hay un tipo de jerarquía. Siempre está quien sea por edad o por rango, lo que sea. Siempre hay una jerarquía. Es como digamos muy escalonado. Tienen de siempre en la mente esa tendencia de ver quién va antes, quién va después, quién es más senior, quién es más junior, en todos los ámbitos, digamos. Y es muy curioso porque eso también pasa en los colegios, pasa con la edad. Fíjate, un año de diferencia, y yo tenía mis Sonbe, mis Hyung, mis Nuna, los chicos que tenían un año más que yo, o 2 años que yo, era como... Wow, mucho mayores que tú, y si te hablaban, tú tienes que hablar en modo formal, les tienes que hablar si no tienes mucha confianza, en modo formal, mostrando respeto. Así que había un escalón bastante importante. Y de hecho, a mí esos Hyung mayores, pues me imponían bastante. Y a todos no se te ocurra actuar de forma no educada, que luego te vienen todos los Hyung a echarte la bronca, y bien, ¿eh? Y eso era muy, muy característico, toda la jerarquía que había dentro del colegio también, pues era impactante. Entonces tenías que comportarte de ese modo. Por eso
en Corea lo que es llamar amigo, la palabra 친구, la palabra amigo, se utiliza a gente de tu misma edad. A gente mayor que tú, pues ya les llamas de 형, 누나, incluso, aunque tengas una relación de amistad, pero no le llamas amigos, sino le llamas 형, 누나 en mi caso, pues opa, 언니 en caso de una chica. Pues, así que eso también ocurría mucho en el colegio. Luego llegabas a los cursos superiores y, claro, te vienen los 동생, los chicos más pequeños y te llaman 형, opa, y te muestran mucho respeto también. ¿Sabes? Que eso continúa siendo así y se va pasando de generación en generación. Así que eso es un punto muy importante. En España, pues, quieras o no, pues con quien te llevas bien, eres amigo, independientemente de la edad. Si estás en una edad parecida, pues yo creo que no hay límite de edad, digamos. Tanto llegaba eso de la jerarquización que siempre había todo tipo de rankings, como he dicho. En las notas sacas ranking y todo el mundo sabe quién es el mejor estudiante, quién es el número 2, quién es tal. Pero no solo ocurría en el ámbito de los estudios, también pasaba con la popularidad. Sacaban en todo el curso, pues este chico y esta chica son los más populares de la escuela, el segundo, el tercero. Hay también como una especie de ranking, era muy curioso eso. Y también ocurría en otros ámbitos, como en los deportes, quién es el mejor en tal, había un ranking para casi todo que te puedes imaginar. De hecho, incluso hay un ranking para esos que eran más agresivos y en la adolescencia que los chicos, sobre todo, se pelean mucho, pues existía en cada colegio ese líder, digamos, el que mejor peleaba y hay que decir que es una minoría, ¿no?, los que estaban interesados en eso, pero todo el mundo era consciente de ese chico es el que, de nuestra escuela, el que mejor pelea también, así que yo intentaba llevarme bien con todo el mundo, obviamente, y aunque ellos no quiere decir que porque peleen mejor, pues normalmente pues van entre ellos, los que les interesa pues se pegan o lo que sea, pero existía ese mundillo, en una minoría, pero los que también ese ranking de a ver quién peleaba mejor, quién era el más fuerte, pues sí, existía número 1, número 2, número 3, era alucinante en ese sentido. Tienes de todo y todo el mundo sabe todo sobre eso, quién era el más popular, quién era el mejor estudiante, quién tal, pero no solo el mejor, sino ese digamos, podio de los mejores en cada clase y en todos en general, ¿no? Ahora yendo un poco a cómo eran las cosas, aparte de las clases en sí, de las aulas, otra cosa muy interesante era el tema de las actividades que se hacían así especiales en las fiestas del instituto, del colegio, pues era muy característico que se celebrasen fiestas muy grandes y existía lo que es como, bueno, se preparaba como en un escenario el momento de 장기자랑, que se dice en coreano, que es que cada uno hace todos los que quieran podían salir a presentarse y mostrar sus cualidades, como cantar, bailar, monólogos de hacer reír, contar chistes, hacer trucos de magia, tocar algún instrumento. Era el momento de lucirse un poco, ¿no? De cada uno hacerlo, todo lo que queríamos, ¿no? Yo he de decir que en mi caso pues teníamos un grupo de amigos que hacíamos alguna coreografía y imitábamos a los que en su momento eran los idol, la primera generación de idol. Pues nosotros, digamos, siempre había un grupo de chicos imitando el baile, la coreografía y mostrándolo durante esas fiestas, practicando cuando teníamos tiempo, en los descansos, haciendo las coreografías. Era muy divertido, la verdad. Y no solo eso, sino nosotros pues preparamos el baile, pues otros preparaban otro tipo de cualidades o de habilidades que supieran hacer y verlo, y ese ambiente que había delante de todo el mundo, pues era muy divertido también, ¿no? Bueno, siendo totalmente sinceros con vosotros, la razón principal por la que yo quería participar, ser parte del grupo, de la coreografía,
era para aumentar un poco pues la popularidad, ¿no? Entre la gente y también llamar la atención de esa chica que siempre me ha gustado, no sé qué, pues cosa de adolescentes, ¿no? Siempre es la mejor forma de llamar un poco la atención, cantando bien o... Pues era la ocasión perfecta para sacar un poco más tus cualidades. Nosotros pues nos pusimos a hacer coreografías de grupos de la primera generación de idols, que era incluso antes de todo de esta ola coreana, que ahora pues conocéis a todos los grupos, pues gente que ya ahora mismo pues tendrá ya casi 40 años, H.O.T., One Time, grupos de la primera generación, ¿no? Pues esos eran los grupos que nosotros imitábamos porque en ese momento era lo más, ¿no? A esto de llamar la atención de la chica que te gusta, pues volveré luego a cómo cómo se ligaba en el instituto en Corea, porque también era bastante gracioso, era un poco diferente, digamos, a cómo era en España también. Otra cosa característica en Corea, en la escuela, era eso, no solo las fiestas, sino también todo tipo de eventos deportivos. Al haber tanta gente en los colegios, en los institutos, pues se hacía todo a lo grande. Los eventos deportivos era como una mini olimpiada, digamos, entre duelos entre las clases, sacaban los mejores representantes de los 100 metros, de lanzamiento, de todas las categorías, y había una puntuación final y el resto de la clase pues animando, pues había un ambiente espectacular, todos animando a tu clase, luego comíamos todos juntos, aprovechabas esos momentos para hablar con gente de otras clases, era muy divertido, yo recuerdo que era muy divertido, igual que en España también teníamos las jornadas deportivas, hacíamos partidos de fútbol, pero era un poco más, era menos gente, éramos menos clases, menos gente, entonces era un poco a menor escala, ¿no? Pero en Corea yo recuerdo que era masivo, era eso, muchísima gente, requería mucha organización porque era mucho tiempo el que se requería, y mucha gente la que participaba también. ¿Qué más así puedo destacar de la vida en el colegio? Bueno, una anécdota que también me parecía, es una cosa bastante típica de los colegios coreanos, es por ejemplo lo que es la limpieza, se encargaban los propios alumnos. Sí, es así como lo digo, pues la limpieza de la clase, el suelo, incluso los baños, era algo que nos hacían en grupos de 5 o 6, y éramos los encargados de esa semana de limpiar la clase, el suelo, había barrer el suelo, incluso también limpiar los baños. De primeras, claro, yo cuando se lo contaba a mis amigos españoles era como, pero os están explotando, ¿por qué no simplemente contratáis a una agencia de limpieza y ya está? Es como lo que se suele hacer, ¿no? Pues no, en Corea. Y os quiero explicar un poco el motivo, el porqué. Pues el motivo es para dar un poco de conciencia desde pequeños a lo que cuesta mantener limpio, a tener un poco también conciencia de ser parte, de cuidar tu clase, de tu aula, el mantener todo el colegio limpio es responsabilidad de los alumnos, pues era una forma de inculcar esa idea, ¿no? Y yo la verdad es que cuando lo hacía, cuando me tocaba esa semana en grupo, pues me lo pasaba bien también, porque te quedas después de clase, pues tardaríamos, no sé, 45 minutos, también tampoco es que estuviéramos alguien vigilándonos con no sé, con un palo, trabaja aquí, allí. No, tampoco era eso, nos quedábamos nosotros, nos tomabas nuestro tiempo, tal, hablabas, rezabas para que te tocase esa chica en el mismo grupo, porque era por sorteo un poco. Y era la ocasión perfecta para hablar, para estar, bueno, entre los amigos, ¿no? Y yo recuerdo que me lo pasaba muy bien también haciendo eso, ¿no? Y lo bueno es que como que desde pequeños te inculcan a cuidar de tu aula, a mantenerla limpia y a limpiarla también, ¿no? Lo cual es algo muy diferente, tampoco me parece mal, me parece lógico también, pues perfectamente válido, pues contratar un
una compañía de limpieza y que lo haga. Tampoco, en teoría, no es deber de los niños, ¿no? Pero es un poco esa idea detrás, ¿no? No tampoco era algo de explotación o hacer trabajar por ahorrarse unos dólares, un poco de dinero a la escuela, ¿no? Eso no era nada, simplemente era un poco de también integración para que tú sintieses que era tu colegio, ¿no? Otra cosa característica, bueno, relacionada un poco con esto de la integración y hacer participar no solo a los alumnos, sino también a los padres a veces. Porque, por ejemplo, cuando iba al colegio de primaria, cuando fui, la hora de la comida era en un comedor. Y lo característico es que, bueno, claro, todos los alumnos tienen que pagar mensualmente tanto por la comida y tal, ¿no? Pero quienes servían en frente del comedor, los platos, cada plato, en cada hueco de la bandeja que tenías, te echaban el arroz, la sopa, no sé qué, pues lo hacían las madres, también lo hacían turnándose. Y entonces, claro, cuando tú ibas con la bandeja y había un menú que te gustase un poco más, por favor, póngame un poco más. Y te miraba con la sonrisa de madre y te tratan como personal, ¿no? Porque ellas también es como tratar a los amigos de sus hijos. Y entonces había ese calor, digamos, ¿no? De, bueno, pues son madres de alumnos de esa escuela. Entonces, pues era también curioso que para esas tareas también las madres se iban rotando, ¿no? Y era muy curioso en ese sentido. Como que pues unían un poco más las familias con el colegio. Hablando de las historias del comedor, también era gracioso porque tú tenías tu bandeja y era obligatorio, claro, cada día era un menú distinto y podía gustarte, podía no gustarte, pero la profesora, el profesor o la profesora estaba enfrente de donde se dejan las bandejas al terminar de comer y chequeaba que tú te hubieses comido todo, para asegurarse que todos comiésemos variado, que comiésemos el menú aunque no fuese sabroso. Entonces teníamos esos trucos, nos arreglábamos para aquellos días en los que pues había un menú que no nos gustaba. En general había menús más populares y menús que solían gustar menos, ¿no? Entonces te las ingeniabas para buscar a ese compañero, a ese amigo que le gusta comer mucho y decir, mira, acábate este trozo que yo no puedo con él y yo a cambio pues te hago otro favor, ¿no? Te doy lo que sea, te debo una. Pues negociabas ahí para vaciar tu bandeja, la llevabas delante del profesor, listo, pasas. Y ya te podías ir al descanso de comer, que era también muy, muy preciado, ¿no? Y esa hora de la comida, pues en cuanto antes comieses, pues te podías ir a jugar al fútbol o usarlo como tú quisieras, ¿no? Y ahora pensándolo, pues ahí había muchas formas de arreglárselas, ¿no? Y era bastante divertido también. Luego en el instituto también es cierto que no en todos los colegios o institutos es comedor, sino también hay sitios donde tú te traes tu comida en un tupper o en un paquete y a la hora de comer pues comes y ya está, ¿no? Pero en este colegio pues sí que había comedor, entonces pues había estos procesos, digamos, ¿no? Y por último me gustaría hacer mención a lo que es las relaciones con el resto de estudiantes, la experiencia que he tenido, las amistades que he hecho, también las pequeñas historias de aquellas chicas que me gustaron. Pues primero me gustaría decir que en lo que es las relaciones con otros amigos, en el fondo al final es lo mismo, independientemente del entorno, de cuál sea el país y cómo sea eso, la relación con los amigos y amigas es la misma. Al menos mi experiencia ha sido la de los amigos realmente buenos, es lo mismo, porque lo que importa es realmente cómo te llevas, la confianza que tienes con ellos y eso yo creo que no hay fronteras para eso y todavía conservo muy buenos amigos de ambos países, de Corea y de España. Dicho esto, la diferencia quizás sea pues con aquellas personas con las que no tienes confianza. Quizás desde mi punto de vista, en España al menos, pues es más quizás indiferencia, como que bueno, nos conocemos, saludamos hola tal,
Pero en Corea, pues yo también notaba, pues quizás a alguna gente, personas que pues competían contigo también, en el fondo, pues tenían, si eras bueno en algo o lo que fuera, pues como que existía esa competitividad, como que lo notabas, que alguien pues intentaba competir contigo en el ámbito que fuera. Y eso era una sensación que, bueno, con tus amigos no ocurre eso, pero con gente quizás que está, con la que hay un poco más de distancia, pues sí que era algo un poco más característico de Corea, del entorno en los colegios en Corea. Luego, ¿qué más? Pues, también inevitablemente, pues en las clases existía pues lo que es hoy en día el bullying y cualquier tipo de ataque a los más débiles, digamos, pues eso existió tanto en Corea como en España. Eh, en Corea, como dije antes de este ranking de los que mejor, los más fuertes, los que se pelean, pues normalmente ellos entre ellos pues se pelean entre ellos y tal, pero también había gente pues menos buena quizás que aprovechaban su fuerza para pues meterse con los más débiles y vamos, lo mismo que en cualquier otra parte del mundo, ¿no? Pero que eso no, siempre nunca me pareció bien y la mayoría intentábamos siempre parar, evitar esas situaciones y hacer que no se agrediera tanto físicamente o psicológicamente a los más débiles. Eso en cualquier país, ¿no? Así que en el fondo pues eso es todo igual, quizás el ambiente es diferente en Corea y en España, pero lo que es la amistad, las buenas amistades son al final igual. Quizás el proceso en el que te haces más amigo pues es diferente, los gustos son diferentes, pero en el fondo lo que queda es, si hay confianza, seas como seas, te aceptan como tú eres y eso por ser en Corea no hay nada diferente. Ahora, quizás la parte en cuanto a ligar y la relación con mis amigas, las chicas que me han gustado. Eh, Como dije, pues normalmente se aprovechaba mucho esos momentos, días especiales como San Valentín, el White Day, que es característico de los países asiáticos, y esas ocasiones para expresar pues tus sentimientos, pues mostrar que alguien te gusta, pues también los eventos de fiestas o cualquier ocasión para pasar más tiempo con aquella persona en el fondo es el mismo, ¿no? Quizás en Corea noté que utilizaban mucho en ese momento, antes de que existiera todo el mundo digital, pues cuando iba al colegio todavía Internet no había tenido este boom y era todo más de cartas a mano, tenía ese encanto, ¿no? Un poco que podías notar las cartas, se equivocaba, volvía a escribir, tachaba, tal, y esas cosas, pues además las cartas muy bonitas, muy originales, ¿no? Y ese nerviosismo, pues siempre en la adolescencia, pues se nota, ¿no? En España, pues más también lo mismo quizás, pues a alguien le gusta, a ti te gusta a alguien, pues quizás, bueno, un poco más directo, digamos, a lo mejor hablan más directamente. También se usa la carta, igualmente, la forma de escribir mensajes de texto, ¿no? Pero quizás, pues, un poco más, menos vergonzosos, digamos. Es la sensación que he tenido yo, que quizás en Corea, pues, hay un paso más, a lo mejor, antes de hablar así a la cara, pues, intenta saber cómo pues le das la nota a una amiga, no sé qué, la amiga se lo pasa a quien te gusta y cosas, esas historias de adolescentes, ¿no? Pues a lo mejor un pelín más, digamos, tímidos, ¿no? Un poco más tímidos en ese sentido, pero al final también es lo mismo, al final una vez que ya se sabe, pues bueno, pues no hay mucha diferencia en ese sentido, ¿no? Un pelín más lento el proceso y ya está. Yo tengo un buen recuerdo también cuando la última vez que me mudé del instituto en Corea, me volví a España, pues no me di cuenta en mi uniforme, pues a los 2 meses o así después, ya haciendo, bueno, saqué el uniforme y tal, y viendo los bolsillos, pues tenía una carta de una chica que decía, pues qué pena no haberte podido conocer un poco más, no sé qué, bueno, me parecías, no sé, muy interesante, tal. Bueno, yo la verdad es que
me sentí totalmente halagado en ese momento, me encantó poder, me alegró totalmente el día y poder sentir que, bueno, que me dio pena, de hecho, no haberlo visto antes o no haber podido hablar un poco más, pero bueno, así, y experiencias como esas, pues son muy interesantes, ¿no? Haré otro vídeo en el que compararé un poco más, ya siendo, teniendo un poco más de, yendo un paso más, cómo son las citas en Corea y en España, cuál es mi visión de eso. Haré un vídeo específico para eso, pero hoy quiero centrarme ya más en, bueno, solo lo que es en el entorno del colegio. Y, y es eso, bueno, hasta ahora todo lo que os he dicho sobre las diferencias, muy jerárquico en Corea, más competitivo, eh, quizás muy numerosas las clases, también las diferencias que hay en cuanto a cómo es el entorno en el colegio, cómo están involucrados no solo los alumnos, sino los padres también. Pero en el fondo, bueno, hay cosas buenas, hay cosas menos buenas y la verdad es que poder haber vivido en estos dos sitios para mí es, ahora que lo veo desde la distancia, me ha hecho crecer mucho, poder entender mucho más sobre cómo puede pensar la gente. Quizás hay estereotipos que son verdad, otros que no, otros que lo son pero tienen un motivo distinto al aparente, y poder vivir es viviéndolo realmente cuando ves eso, ¿no? Quizás por eso he querido hoy compartir estas experiencias, porque quizás os aclaren un poco de, pues quizás cuando he hablado con un coreano era por esto, porque la forma en la que crecemos en la adolescencia, en el colegio, es de esta forma y por eso actúa de esa forma, ¿no? Yo quiero darnos pues un paso más, ¿no? Profundizar un poco más en cómo puede haber sido el proceso de cómo se crece, cómo viven los estudiantes en Corea y cómo se forman, y por tanto cuando son adultos pues es cómo influye muchísimo, influye mucho en cómo te desarrollas como persona. Así que nada, chicos, yo hoy he hablado mucho, hoy en plan distendido, para daros mi experiencia en el colegio coreano, cómo tuve que adaptarme rápidamente a uno y otro. Y espero que con esta visión os sirva un poco más para conocer un poco más sobre los coreanos. No quiero generalizar tampoco, sé que hay de todo tipo, pero lo que he mencionado es algo bastante genérico, por lo que os ayudará a haceros una idea de cómo van las cosas por allí. Pues nada, chicos, esto es todo por hoy. Volveré con más vídeos de estos, de historias, de experiencias que he tenido en Corea y con anécdotas, y explicándoos un poco más el trasfondo, para así daros un mejor entendimiento de la cultura coreana y de los coreanos, claro. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo con más, y que paséis una muy buena tarde. ¡Annyeong!